Televidente, uma feliz noite e bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsao. Um prazer mais grande para nós topa trove. E visa outro feliz noite compartir programa importante de maneira sempre. Nosso invitado te acaba, já vos Santa Mirele, está o senhor Ricardo Esteban. Está General Manager de lo que hoy en día no se llama Dreams, estaba nos ex Hilton, Sheraton, Curaçao Caribbean Hotel, Concord, Masha Hopi, nombre para nos visa, Masha Hopi marca a pasa de edificio aquí y hoy en día recientemente nos ha transmitido un programa Forja Quidana, Caminda nos atrece un evento de chata y de mes una especie de get together, será conocido para miembros de prensa con lo que Dreams atrece Corsao. Me tengo visa que en el último día nos ha enfatizado el terreno de turismo. No está consciente de la situación que Corsao está pasando adentro lo que trata economía. Y no está consciente que la situación de refinería pone no solamente una incertidumbre riba hopi de sector de nuestra comunidad, que te piensa con el futuro lo está. Ainda no tiene nada claro de lo que va a suceder con la refinería, nos tiene optimismo de más grande para nos por espera que la negociación lo vaya bon, con quien que sea, pero que la negociación lo vaya bon para Corsao, pero siempre me avisa na diferente ocasión de un programa destinado a turismo. Poco día pasado también nos estaba con nuestro amigo Tico Foss en un programa papeando arriba turismo, nos está con el señor Miles Mercera también papeando arriba turismo, nos está teniendo un encuentro con el señor Giselle McWilliam, que pronto nos lo vinculé también de nuestro programa papeando arriba turismo, y hoy en día el señor Ricardo Esteban te iba pape arriba turismo. Está algo que nos que enfatizar, es aquí. No de un programa de propaganda para un hotel, es de un programa de concientización de lo que terreno de turismo tiene que abrir ainda para nos comenzar a turismo y posición que tiene en nuestro país. Tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel de empresa privada, tanto a nivel de lo que tanto nos está papia hoy en día de entrepreneur, de emprendedor, para eso tiene hopi terreno fértil, riba turismo, no también de Visele, especialista, no como que es un interesante que también es un cultura no, lo que nos ha conversado con personas que usan de turismo y un motivo da justamente nos reunión, nos encuentro, nos conversación con el señor Esteban, General Manager de Dreams Curaçao. Señor Esteban, me digo para español para nos compartir nos conversación con el señor Esteban. Un gran placer de estar de nuevo en Dreams y compartir con usted una conversación que estoy seguro que va a ser de muchísima motivación y de muchísimo conocimiento para nuestros televidentes sobre lo que es el terreno de turismo. En primer lugar, me tomo la libertad a nombre de la comunidad de Curazao de darle la bienvenida, aunque ya usted tiene un par de meses en la isla. Gracias. Pero cuéntenos un poquito cómo ha sido ese arribo a Curazao, este nuevo reto. Pues sinceramente es un placer estar en Curazao ante todo. Muchísimas gracias, bienvenidos a Dreams Curazao y bienvenidos a su casa. Y tal y como usted dice, la verdad es que prácticamente 9 meses ya, es increíble cómo pasa el tiempo y nos hemos sentido realmente abrazados por Curazao desde el primer día que llegamos a esta maravillosa isla. Mi familia y yo mismo pues nos hemos sentido como en casa desde el primer día. El maravilloso crisol de culturas que engloba Curazao pues nos ha hecho sentir maravillosamente bien desde el primer día. Es un honor y un privilegio estar en este paraíso, sin lugar a dudas. ¿Dreams pertenece a la cadena Sunscape? No, Dreams pertenece a la cadena AM Resorts, que a su vez nuestra gran umbrella es Apple Luxury Group, empresa americana. La división hotelera es AM Resorts, entonces dentro de las diferentes brandings que tenemos en nuestros hoteles, pues en este caso contamos con Sunscape como nuestra gama de 4 estrellas familiar, y ahora Dreams como nuestra gama de 5 estrellas familiar, y en breve también pues la incorporación del Club Prefer, que es 5 estrellas lujo, que va a ser también parte esencial de este gran proyecto. Qué bueno, qué bueno. Es decir, Dreams es un hotel de 5 estrellas. Eso es correcto, con toda la ilusión del mundo,
con todas las ganas de poder traer pues el servicio de 5 estrellas que Curazao se merece, y un servicio de todo incluido para esta maravillosa isla, para poder tener también pues un abanico de oferta turística dentro de Curazao, de cara a todos nuestros clientes que vienen internacionalmente a disfrutar de este maravilloso país. Señora, me tengo visa, con permiso de no ser invitado, me tengo visa con... a mí tengo hope tiempo, en verdad, no pasó señor Esteban ahí, a mí tengo visa con, me tengo hope tiempo sin mira, tanto movisión aquí en el hotel aquí. Por su nombre, siempre tiene actividad, siempre tiene movisión, pero ahora como llega, en verdad tiene un ambiente, como tiene hope tiempo sin mira, de así, tanto gente está acá, bien, un hotel lleno. Señor Esteban, viendo que hay tanta ocupación, ¿eso se debe quizás a la introducción de un sistema de todo incluido, o es simplemente el marketing que es bien hecho? Bueno, al final es un sumatorio de todo, ¿no? Sin lugar a dudas. Tenemos la suerte de que Dreams es una marca muy bien reconocida a nivel internacional. Llevamos trabajando durante muchísimos años en todo Caribe. AM Resort, pues contamos con por encima de 50 hoteles en todo Caribe. Entonces, automáticamente el traer una marca Dreams a Curazao, pues lógicamente implica que el cliente quiera venir a conocer a Curazao de la mano de la oferta turística que sabe que va a recibir en nuestro hotel. Al mismo tiempo, por supuesto, la oferta todo incluido y la oferta buena de todo incluido también es un gran atractivo para nuestros turistas. No pretendemos entrar en competición con República Dominicana o con Jamaica o con México. Cada país tiene su propia idiosincrasia y su propia belleza cultural, pero, sin embargo, Curazao poder ofrecer esa alternativa de todo incluido, al mismo tiempo que ofrecerle al cliente pues las opciones de scuba aquatic o las opciones de conocer nuestras maravillosas playas en la isla, pues hace que sea un atractivo aún mayor, si cabe, a todos estos clientes, como usted bien dice, y lo tomo como un verdadero cumplido. Apenas abiertos hace escasamente 2 meses, y estar a un 85% de ocupación pues es un privilegio, es un honor, y todo el mundo disfrutando con una alegría inconmensurable, pues eso realmente nos llena de satisfacción, es un honor. Una de las cosas que muchas veces en la isla se preocupa a gente que quizá no tiene conocimiento del sector turismo, como yo, por ejemplo. Una de las cosas que más vemos cuando viene un hotel nuevo, obviamente cuando se hablaba de cerrar Sheraton, de cerrar Hilton, o de cerrar lo que hoy en día va a ser Corendon también, la pérdida de cupos de trabajo. Hubo momentos muy duros para los trabajadores, en verdad se hablaba de casas de familia pasando por momentos de tristeza, pero hoy día vemos como ya este hotel en corto tiempo fue perfectamente remodelado. Además, felicitaciones porque quedó muy bonito. Es un hotel que todos sabemos que tiene muchos años, y como ustedes podrán ver en las imágenes, es un hotel que tiene un esquema sumamente moderno, que no tiene nada que envidiar a cualquier hotel del que visitamos en cualquier lugar del mundo. Y para atender a tanta gente, como hemos visto en las inmediaciones del hotel, hace falta también muchos cupos de trabajo. Obviamente, hubo que cerrar por unos días, pero ya está de nuevo en operación, y eso va a ser próximamente Corendon, eso está ocurriendo con Marriott, entonces quizá nuestro programa, como repito, no es una propaganda para un hotel, no estamos haciendo un programa de propaganda, estamos haciendo un programa informativo para que la comunidad sepa que ya está en operación con una gran cantidad de trabajadores tomando parte del día a día. ¿De qué manera, señor Esteban, esto ha venido a contribuir a la economía de la comunidad? ¿Qué beneficios? ¿Ha habido incorporación de más trabajadores? ¿Ha habido, desde luego, una remodelación que me imagino que habrá costado muchísimo dinero, porque como vemos es un hotel sumamente moderno? Sí. ¿De qué manera ha contribuido a la comunidad? Bueno, ciertamente me encanta que esté sacando este tema a colación, porque es uno de los temas de los cuales nos sentimos extremadísimamente orgullosos.
Usted lo ha descrito muy bien. Nosotros estuvimos operando el hotel hasta el día 3 de septiembre. Usted lo comentaba anteriormente, primero dejó de ser Hilton, pasamos a ser Curaçao Caribbean Resort de nuevo durante un par de meses, y el día 3 de septiembre cerrábamos puertas para acometer la reforma que nos ha traído al día de hoy. Bueno, honestamente tengo que decir que ninguno de los trabajadores del hotel fue terminado. Todo el mundo que estaba trabajando en ese momento en Hilton y en Curaçao Caribbean Resort siguió vinculado a la compañía. O bien tomaron sus vacaciones, que tenían pendientes hasta esa fecha, o bien se incorporaron con nosotros en nuestro otro hotel hermano, en este caso Sunscape, por un lado para poder apoyar y por otro lado para conocer el sistema todo incluido que nos ha traído ahora a Dreams. Eso ya de entrada es un orgullo, el poder tener con nosotros todo este equipo humano. Con esto dicho, fuimos capaces de abrir puertas de nuevo el 15 de diciembre. Me sonrío cuando pienso en ello porque mucha gente nos miraba así como diciendo, no sé yo si van a ser ustedes capaces de acometer toda esta faraónica empresa. Bueno, pues lo logramos con un gran trabajo por parte de la propiedad, a la cual nos sentimos extremadísimamente vinculados y muy orgullosos. Los señores Lewinston apostaron abiertamente desde siempre, pero sobre todo por este gran proyecto, y AM Resort pues pudimos traer a bordo esta marca Dreams, que tan orgullosos nos sentimos de ella. Con esto dicho, todos los trabajadores, como le digo, que estaban vinculados a la compañía siguieron con nosotros y, por supuestísimo, al convertirnos en un todo incluido, hemos tenido que incorporar a la familia prácticamente más de un centenar de colaboradores. Más de los que ya había. Más de los que había. A día de hoy, el hotel, estamos, como le digo, operando un 80%, estamos ya pues por encima de 250 trabajadores, nos sentimos extremadísimamente orgullosos, todavía falta equipo que incorporarse, y eso, pues efectivamente, tal y como usted ha dicho, no solo es un orgullo profesional, sino también personal, porque nos sentimos muy vinculados a la comunidad, y además gente joven con ilusión por aprender en el mundo de la hostelería, y luego gente también mayor de la vieja escuela que sin embargo quisieron saltar dentro del concepto todo incluido, quisieron aprender con nosotros. En el día a día seguimos desarrollando y aprendiendo, y eso es un orgullo. Sirva la anécdota de que hicimos un yacht fair pues unos 2 meses antes de abrir el hotel, y tuvimos prácticamente pues casi 900 aplicaciones, de las cuales pues tuvimos la oportunidad de seleccionar a algunos de los miembros del equipo que están hoy con nosotros. Por lo tanto, es cierto que observamos en Curaçao una ilusión por saltar al mundo de la hostelería, por saltar al mundo del turismo, muchas ganas de aprender. Por supuesto que no tenemos experiencia turística a lo mejor tan contrastada o desarrollada por muchísimos años, pero es el momento adecuado, ¿no? Nosotros cariñosamente queremos sentir y pensar que estamos haciendo historia. Y usted lo está describiendo muy bien, no es ya simplemente Dreams, es Marriott recién abriendo, es Corendon, es todos los grandes proyectos que van a traer a Curaçao pues un presente y un precioso futuro extremadamente prometedor para todos, ¿no? Ya. Apostando un poco al positivismo y apostando un poco a ese optimismo que nos reúne hoy, ¿qué ofrece Curaçao? ¿Qué ha hecho que Dreams confíe en Curaçao para abrir un hotel más? Quizá no quiero ponerle en el compromiso de tener que opinar por otras marcas, por otras empresas, pero asumo que todos vienen con el olfato, con la visión de que Curaçao es un lugar prometedor. No es ningún secreto que Curaçao quizás no está pasando por el mejor momento económicamente hablando,
No quisiera tener que utilizar palabras que son empleadas en el argot político, porque no pretendo tampoco hablar por ningún político ni defender a ningún político, pero yo quisiera que nuestra comunidad de verdad se apuntara hacia un futuro prometedor, que nuestra comunidad tuviese realmente la alegría, el optimismo de que este 2020, que todavía apenas comienza, sea en verdad un año. Todos los políticos hablan de retos, sí, pero que sean retos realmente que se van reflejando a medida que pasan los días, porque los retos que se quedan en retos no sirven para nada, y no podemos seguir vendiendo sueños, sino vendiendo realidades. Y por eso es que yo me animé a hacer este programa, porque veo que son realidades y veo que son vecinos que ya también comienzan a aflorar con la misma intención, con el mismo entusiasmo de que este país se convierta realmente en un país turístico, no solamente por su ubicación geográfica, no solamente porque somos patrimonio cultural de la humanidad, sino porque tenemos un producto turístico apetecible para el mercado turístico mundial. En este caso, ¿qué animó a Dreams y cómo ven ustedes el futuro turístico de Curazao? Pues ciertamente esta relación profesional de AM Resorts para con Curazao, lógicamente es fruto de un gran desarrollo pues a lo largo de los últimos 7-8 años con nuestro producto Sunscape. Nos sentimos muy orgullosos de haber afincado ese producto y esa marca en Curazao. Y fruto de esa confianza mutua surge la oportunidad de crear este Dreams de la mano de los propietarios que también creen en AM Resort. Contestando a su pregunta, ¿qué hace realmente especial Curazao? Realmente el turista está buscando nuevos retos, nuevos destinos. Ahora, obviamente, con la capacidad de globalización que tenemos, pues está claro que descubrir nuevos destinos vacacionales siempre es apetecible para el cliente. ¿Qué sucede? Curazao tiene una amalgama de oferta para nuestros huéspedes que es sumamente atractiva. El tamaño de la isla ayuda también a que realmente pues uno no tenga que conducir 3 horas en autobús o en coche para llegar a un destino y de repente perder medio día de regreso, todo lo contrario. Y luego después, usted lo ha descrito muy bien, no es ya simplemente el hecho de disfrutar de las playas o el hecho de disfrutar de las maravillosas palmeras y de nuestro maravilloso clima, con el debido respeto. Todo el mundo tiene playas, todo el mundo tiene clima. Sin embargo, es realmente el poder compaginar ese disfrutar de nuestro maravilloso mar o de nuestras maravillosas playas con la riqueza cultural de nuestras ciudades, con el abanico, como bien decía al principio, de una multiculturalidad que cualquier cliente internacional que viene a Curazao pues sabe que en cuestión de 10 minutos va a poder escuchar una bachata, un reggae, un merengue y se siente en Curazao. Eso realmente es un privilegio. Y luego, por supuestísimo, el espíritu de la gente. Realmente la sonrisa genuina, honesta de la gente de Curazao desde el primer momento en el que uno pone un pie en esta isla, y hablo a título muy personal, no me lo han contado, sino que lo he vivido en primera persona con mi propia familia desde el primer día que llegamos. Eso es un valor extremadamente añadido. El hecho de que el visitante se siente real vecino de Curazao desde el primer día que llega. Se siente feliz, se siente tranquilo, se siente seguro. Eso es un privilegio. Tenemos un gran camino por delante por desarrollar, como usted bien decía, pero yo creo que si somos capaces de asentar estas bases y seguir potenciándolas, el potencial de este maravilloso país es inconmensurable. Y estamos en ese momento, en el que la gente entienda que el mundo de la hostelería, el mundo del servicio, el mundo de hacer felices a otros es un privilegio. Que cualquier cliente que está trabajando 350 días al año decide entre 50.000 posibilidades venir a Curazao y nos regala con el privilegio de pertenecer a sus memorias cuando él viene con nosotros.
Eso tenemos que devolverlo en brillante servicio, en gentileza, en humildad, en cariño, en sonrisa, en alegría, en latido de corazón, de tal modo que ese cliente desee volver y cuando vuelva a casa le cuente a su cuñado: tienes que ir a Curazao porque realmente he disfrutado muchísimo. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? En cuanto a formadores, en cuanto a creación de generaciones de relevo, nosotros tenemos en Curazao afortunadamente una herencia de aquellas generaciones que trabajaron en el sector de hotelería y que hay padres de familia que sus hijos, sus hermanos trabajan en el sector de hotelería, a lo mejor en un ramo diferente, pero dentro del sector de hotelería. Hoy día incluso hemos escuchado que Chata ha abierto ese arcoíris de actividades a otras empresas, a otros renglones que, aunque no tienen nada que ver con un hotel, están vinculados directa o indirectamente al sector turismo. Por lo tanto, hace falta, ¿piensa usted que abramos un poco más las posibilidades de formar de una manera técnica y profesional a los trabajadores en turismo? Ustedes, por ejemplo, ¿han tenido facilidad para obtener empleados con la capacidad necesaria? No, está usted completamente en lo cierto. Somos muy honestos, somos muy sinceros a la hora de reconocer que nos falta experiencia turística, obviamente. Como estoy insistiendo, tenemos la voluntad. El curasaeño tiene el deseo de aprender, tiene la voluntad de aprender, lo cual, sinceramente, es lo más importante, lo prioritario, y obviamente nos falta la experiencia en muchos aspectos y nos falta el conocimiento. Poder aplicar ese conocimiento y esa formación es de obligado cumplimiento. Entonces, claro que ha sido difícil encontrar gente del nivel de cualificación máxime para dar un servicio de 5 estrellas como nosotros estamos comprometidos a darle a nuestros huéspedes. Claro que somos conscientes de que esto es un proceso de aprendizaje. Estoy convencido de que dentro de un año, cuando vuelva usted a invitarme a su programa, Dios mediante, tal vez mucho antes, pero dentro de un año nos sonriamos juntos y yo pueda contestarle y decirle: ha sido increíble cómo hemos crecido conjuntamente y fíjese dónde estamos ahora, fíjese dónde estábamos. Ese es nuestro sueño. Estamos trabajando de la mano de Chata, por supuesto, para formarnos juntos. Estamos trabajando conjuntamente con formadores internacionales que estamos ofreciendo todo el conocimiento en la medida de las posibilidades a pues esta nueva generación de trabajadores dentro del mundo del turismo, con el fin de que poquito a poquito podamos ir llevando el mundo de la hostelería a donde se merece. Y efectivamente, que a la vuelta de un tiempo X, un par de años como más, pues realmente no sea necesario tener esta conversación, salvo por el hecho de decir: seguimos aprendiendo todos juntos, seguimos creciendo todos juntos. Es el momento adecuado de darnos cuenta de que el turismo es una realidad no solo ya presente, sino de gran desarrollo futuro para Curazao, y que tener la oportunidad de crear tu propia forma de vida dentro del mundo de la hostelería y del turismo es una gran oportunidad, sobre todo para todos los jóvenes que puedan ver en nosotros, en los hoteles, pues su oportunidad de desarrollo presente y su oportunidad de hacer una forma de vida y de hacer una profesión, que eso es realmente maravilloso también, ¿no? Ya. Hay una infinidad de posibilidades a nivel de negocios en el turismo. Hay una cantidad de opciones. Hablamos por ejemplo, desde la formación académica en el ramo de la hotelería, que también se adquiere con la experiencia, pero para los jóvenes que realmente quieren en este momento llegar a ocupar funciones que realmente satisfagan su esfuerzo como joven y que quieren estudiar, también hay esa posibilidad. Pero sin embargo, a nivel, como decía, de emprendedores, a nivel lo que es que creer en sí mismo primeramente. Correcto. Y creer en el turismo. Pero lamentablemente, si nosotros no llevamos ese mensaje a cada casa, donde realmente nos atiende, cada viaje dice turismo tiene den, sí, pero la ganos hacerle de una manera un tique más palpable, que nos jóvenes por sentir realmente una etapa, para mí por querer y para mí por dedicar, pone mi futuro
riba e visión de turismo. Pues hopi joven ta pensa también que es un costo temporal, no mino que está waiter inter mi vida, no mino que está bartender inter mi vida, pero si no está justamente aprovechar de oportunidad con los team y crea una posibilidad que ainda nos joven por una información que está permitiendo que están teniendo atrás de una manera, pero que por subir de un escala, caminan por llega, caminan que está, también tiene posibilidad con anta haya ayudanza para llega, caminan que está. No se va a cumplir con algún anuncio con permiso de los invitados, señor Ricardo Esteban, está General Manager de Dreams Curaçao, y Gis nos a continuar con más de nuestro programa. Boa noite, Curaçao, papeando agua arriba turismo. No olvidar que nos está llegando a vos dan aquí en AutoCity de corazón de esa línea es mejor opción. Ahora de comprar un auto nuevo, nos sin además modelo ainda de 2019, 0 km nuevo, pero a un precio significativamente reducido. Ahora comita papi de reducida, un descuento más grande mes, aunque vos anda con un auto nuevo. Si vos prefieres un 2020, también nos tiene a disposición. Simplemente pásate en el showroom de AutoCity, papi con los team de venta, así un chequeo, un test drive y vos dan por saca en conclusión una vez que vos dan mira cuánto ventaja tiene ahora que vos comprar un auto na AutoCity. Na number también de Mac e batería ya de mes ahora que vos start o auto con batería na Mac vos arranca vai más tranquilo, pues vos saco vos power suficiente de un auto para rato largo. La nombre de Toto tiene una cantidad de tas na boa disposición, colorido y de gran calidad. Ahora que vos compras, un costa comprar un tas y otro costa comprar un tas de Toto. Está comprando calidad, está comprando boniteza, está comprando además comodidad, pasó su diseño, cada uno tiene todo espacio necesario para con documento, nan chipi nan que vai para casa con él, buscar si nan tudo cosa, bom proteger y na alcance o tas de Toto. Recuerda que nos está allá na Refort, nos tiene una cantidad también de patches, sombre, nos tiene termo para agua, million cosas. Y además, si intención está para un buen regalito, ahí nos tiene una variedad inmenso. La nombre también de Agencia Funeraria El Señorial. Si en el momento final está algo que nos no puede así juega con él. Si vos anda mira cuánto hoy en día no se comienza papi de Señorial, me te acuerdas cuánto años pasado. Hoy en día tiene más y propaganda de diferentes servicios funerarios de compras e cosa que está algo que vos me se tener cuenta con él. El momento final está un cosa con una primer lugar, vos me se tiene cosa un buen reglar. Pasó ahora puede presentar a Botinku enfrentar diferente documentación, diferente papeleo, diferente cosas. En de dos lugares, el difunto me tiene un trato respetuoso. Y familia también. Y por lo tanto nos tiene tur ingredientes en Panabo un servicio con profesionalismo y respeto basado en tantísimos años de experiencia. Además nos tiene los fondos, nos tiene una cantidad de cosas, vos paga poco a poco y un Santana completamente buen cuidado a disposición que pasa cercanos y papia con los team de venta y aquí con tour nos tiene a disposición y posibilidad que botín para pagar na tiempo y para timbo cosa bon reglar si algo sucede de una manera inesperada. Y no. Cuando arrancas con seguridad, disfrutas más de lo que quieres. Baterías Mac. Energía que conecta tu mundo. También de Sanville, pasó tu hora, tan buena hora para Chile de Sanville, y Arcángel tiene alguna información para nosotros. Xonang nos está en un lugar mágico aquí en Sanville, Kids Park, algo que por de hopi tiempo nos a conversar y pero ahora que nos adrenta nos queda gratamente impresionada con bonita es la vida, un cambio total. Arcángela, buenas noches. Bisame, ¿qué pasa aquí ten? Una transformación total.
esse já passa. Neci. E parque aqui, com o funcionamento tá? Ok, o parque aqui, agora aqui, com o conceito novo, muito não for de baby, tá bom, bem aqui não tem que dispark, para sombra tem uma variedade de opção para toda idade. Mas for de estar mais chiquito, lá nós vimos até a idade de 2 anos mais ou menos, tá bom bem aqui não tem que dispark, e maneira bom essa bisa Germán tá uma transformação total, lo qual que nós por nota aqui nana, de verdade que tá cambio hopi grande, tu gente tá bota pidi para essa aqui também, tu gente tá bota pidi bom que dia que está trazer algo novo, que dia não tá cambia, é momento a chega. Ok. Agora nós mira que tem também é opção para pôr fiesta, nós mirando família aqui, papeando de presupuesto, que coisa e tá. Por pôr fiesta também que tem privado? Seguro, nós oferecemos diferentes paquetes para festa. Mira, invitar toda gente que tem interesse para organizar uma festa aqui na Kedis Park, para bairriba na Facebook page Kedis Park, e na tem tour paquete, tour informação para parte de organização de festa aqui na. Não tem paquete, for de mais chiquito, de mais grande. Para muito bem aqui na, que procedura tá? Me tá bem comigo que me tem quase. Sim, não tá bem com não. Então, na entrada, você escolhe o paquete que você deseja e você paga o montante e abo como maior porcenta tranquilo aqui na desfrutar de ambiente seguro e cómodo em que dispar também que você usa. Não tem maneira de não ir para fora, não pode ir nenhum caminho. Não pode ir nenhum caminho. Importante também para mencionar que agora que com a reapertura de Kedis Park sempre tem guia que tem presente para assim por tirar vista riba emocionante e também se nos mira também é vloer de lugar também está hopi seguro agora aqui não realizar sistema de maneira de spons, pois é algo hopi seguro para emocionante. Se não se cai mês, nada não passa nada, que venimos a invitar tour para vir aqui na Kedis Park para sombra bolo queda realmente surpreendido com o cambio. Great, a mim menos tem ganho país já que tem. Mas é 12 meses, además tem cafeteria, tem lugar que a mim para sentar tranquilo, também é mucha nanta, passa rato agradável. Chonan, algo mais de mundo maravilhoso de Sambil. Será que nós back com mais de nosso programa Boa Noite Corsao, papeando Rivaturismo um viaje mais, desfrutando de tremenda receptividade que nós temos aqui na Dreams Curaçao e desfrutando de boniteza que nós temos na Corsao. Hopi viaja, nós aqui com Corsao nós temos já hopi lugar turístico, abrir, lugar privado, que nós mesmos não conhecemos. Nós temos lugar em verdade maravilhoso e esse pone que o inversionista de round mundo quizás tenha a oportunidade de depositar sua confiança e de invertir su sen na Corsao. Também tem viaja, nós tem expressionan, tem hasta manifestacionan, que a mim fuera de lugar, en sentido, quizás no, la mí uso una expresión en español, en otro problema de fondo, es un problema de forma. Hopi viaja, nos mira cierto cosco, de acuerdo con nuestra interpretación, esta robez, pero nos me se en totalidad, nos me se enificación de cierta expresión supuestamente patriótico, de cierta actitud supuestamente patriótico, camina nos que, menos que cae de una frase que conocí, pero menos que papia nos tiene patria, pero nos no tiene nada. Entonces nos evaluar y nos pone nos visión de 2020 que nos está ahora aquí y de qué manera nos persigue lucha patriótico, lucha para nos defender intereses de nuestro país, pero con una visión oportuna, beneficio
para nuestro país también. Entonces, un dinanta es inversión que tanto nuestra organización gubernamental y no gubernamental te busca para fo. Tú remisionan que te vaya fo para buscar inversión. Para nosotros una economía rendable, una economía que te mueve. Y paralelamente, nos sigue así, nos soy suerc, camina, nos defender el valor nan patrio y tú resenan, pero con un visión realístico. Para sobra, si no tiene inversión ya fue, nuestro país está queda estagnado. Esa es una realidad. Ahora, con esta sociedad, con esa sociedad, well, tapecei nos tiene democracia, tapecei nos tiene un voto, camina nos está elegir, es nanco realmente tiene visión y honestidad que está necesario hoy en día para nos proponer que Curaçao va adelante siempre con la bandera de Curaçao en alto. Nos invitados, señor Ricardo Esteban, General Manager de Dreams Curaçao, que está una entidad, empresa nueva que comienza a operar en Curaçao con una marca de 5 estrellas para atraer turistas para Curaçao y para crear manera, señor Esteban avisa, en el primer segmento, fuente de trabajo. Señor Esteban, a veces, conversando con personas en nuestra comunidad, hay como un poco de falta de información, diría yo, en cuanto a la rentabilidad para un país anfitrión de los hoteles todo incluido. La gente a veces dice, por eso digo, hago la aclaratoria, muchas veces con falta de conocimiento real, que los todo incluidos no son rentables porque la gente no gasta en la calle, entonces el dueño del restaurante se siente afectado, el dueño del bar se siente afectado, y quizá no vemos la totalidad. Yo dificulto que yo voy a invertir en unas vacaciones para quedarme una semana metido dentro de un hotel porque ahí no voy a pagar la comida. Que yo voy a ir a banda abajo a la playa y entonces al mediodía subo, como en el hotel y después regreso a la playa de nuevo. O sea, es algo que tenemos realmente que conocerlo, y quienes hemos estado en lugares todo incluido sabemos que eso no es 100% así. ¿De qué manera una inversión como esta contribuye a la economía de la isla en todos los sectores sin que se vea como un elefante blanco que no produce? No, todo lo contrario, ¿no? Es cierto que lo que nosotros queremos, ante todo, es traer al cliente a Curaçao, por supuestísimo. Y efectivamente, una vez que ya es cliente del hotel, a partir de ahí, todo el abanico de posibilidades que tiene el entorno para ofrecerle al cliente, lógicamente, nuestro deseo es que el cliente disfrute al máximo de todo ello. Usted lo ha descrito perfectamente bien. Un cliente que viene de menos 20 bajo cero con 1 metro de nieve, el primer día, según llega al hotel, le prometo que van de cabeza a la playa, porque es lo que realmente están buscando. Pero efectivamente, a partir de ahí, lo primero que hace el cliente es rápidamente preguntarnos, oye, ¿qué puedo hacer en Curaçao? ¿Qué alternativas? La gente ya viene con los deberes hechos, ya se ha metido en internet y sabe que es de obligado cumplimiento ir a Willemstad, que realmente el jueves es un día espectacular para este país. Podríamos tener más días, no solo el jueves, pero eso es otra conversación. Pero el cliente es el que nos lo recuerda a nosotros. Oye, quiero acercarme a la ciudad a ver los fuegos artificiales, ni que decir tiene que en época de carnavales, pues lógicamente todo el mundo viene con el deseo de salir fuera del hotel para disfrutar del espíritu del carnaval. Esto es un constante. Al hilo de las maravillosas playas que tenemos, sobre todo en la punta este, pues lógicamente, punta oeste, perdón, espectaculares, y realmente la gente desea ir a verlas, desea disfrutar, pasa el día fuera, regresa, va a la ciudad, compra, disfruta de la comida local, disfruta de los sabores y de la energía de la ciudad. Por lo tanto, hay literalmente muchos días donde nosotros no vemos al cliente para nada en el hotel. Por supuesto, si la oferta complementaria es atractiva, de alto nivel, con clase, el cliente desea estar fuera del hotel tanto como estar dentro del hotel. Si uno sale a Willemstad y de repente descubre que a la media hora yo ya lo he visto todo, o no tengo un atractivo especial, o no tengo alternativa, pues lógicamente tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente aquí sí que tenemos una gran oportunidad de hacerlo de forma conjunta.
de tal modo que todo lo que ofrezcamos fuera de los hoteles tiene que estar al mismo nivel de excelencia que nosotros queremos ofrecer dentro de los hoteles. Vamos de la mano, todos juntos. Triunfamos juntos. Entonces, ese es el gran proyecto. No simplemente pensar pues no sé, en una franja horaria pendiente de la llegada de un crucero, que está maravilloso, sino el cliente que ya está en Curazao en el hotel es nuestro cliente potencial de 24 horas. Aprovechemos esas 24 horas también. Es una gran oportunidad. Creo que sinceramente, y así lo sentimos, sí que trabajamos conjuntamente, sí que sentimos que el cliente cuando sale del hotel vuelve contento, disfruta de las alternativas de la isla y sinceramente seguimos creyendo que todavía tenemos un gran abanico de oportunidades que ofrecer al cliente que a lo mejor a día de hoy no nos hemos terminado de creer, como usted bien decía antes, y que está todo a nuestros pies. Oportunidades de bien desarrollo por parte de toda la comunidad para que ese cliente que viene al hotel pueda disfrutar en cualquier momento, fuera tanto como dentro. Eso sería ideal para todos, ¿no? Ya. Yo siempre pongo como ejemplo que hay una persona que conozco y que ha trabajado incluso en el sector turismo, ya quizá un poco retirado, que siempre hablaba de que el turismo crucero no era rentable, que el turismo crucero no beneficiaba a nadie porque el turista viene por un día y todo lo tiene en el barco, pero volvemos quizá a lo mismo. El turista que viene en un crucero viene a conocer, y si bien es cierto que a lo mejor no tiene el mismo nivel de consumo que un turista de estadía, el hecho de que el barco venga, atraque, ya es un aporte a la isla. Correcto. Es preferible que esté un barco allí, anclado, consumiendo agua, combustible, abasteciéndose de productos, aunque no se baje nadie, a que el barco no esté. Además es un atractivo para los turistas que vienen en avión. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que ampliar un poco las apreciaciones sobre lo que realmente debemos nosotros esperar del turismo. La responsabilidad de cada uno en cuanto al turista. Nosotros todos tenemos que ser ayudantes, auxiliares, informantes del turista, porque el turista viene no solamente a requerir el servicio del hotel, el servicio del taxista, él viene a buscar el encuentro con la cultura del país, el encuentro con la gente, y es allí donde cada uno de nosotros entramos a formar parte de este juego, ayudar, asistir, y que realmente el turista se sienta en una fiesta grande cada día que sale a la calle, porque Curazao da para eso y para mucho más. Señor Esteban, ha habido una tradición de este hotel donde la gente suele venir al hotel también, la gente local, con este cambio de esquema, con este cambio de formato, de qué manera el pueblo de Curazao también quizá tiene la opción de ser un cliente más de Dreams. No, por supuesto, tenemos por supuesto, en todo momento tenemos nuestras tarifas especiales de mercado local, siempre a disponibilidad. Lo cual hace que sea extremadamente atractivo para el turismo local, para el curasaeño, el poder venir a pasar unos días con nosotros. Llevamos recibiendo gente local desde el primer día que abrimos la puerta, lo cual nos llena de orgullo. Igualmente, nosotros tenemos la oportunidad de venir a pasar todo el día en el hotel. El concepto de pasadía o pasanoche, como somos un todo incluido, pues cualquier cliente puede venir desde las 10 de la mañana, poder estar hasta las 6 de la tarde y poder comer y beber todo lo que deseemos por un precio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno analiza fríamente, bueno, yo voy a comer en tal sitio, luego me voy a tomar un helado, luego voy a tomarme 2 copas, luego después tal, pues cuando hace ese sumatorio final, pues hay gente que dice, oye, pues deseo invertir este dinero en venir a pasar el día a Dreams, en poder disfrutar del gimnasio, en poder disfrutar de la playa, en poder disfrutar de las piscinas, en el que los niños puedan disfrutar del Kids Club, maravillosamente organizado para ellos. Es decir, es toda una experiencia familiar que realmente hay muchos clientes que no están disfrutando ya de ella.
en ese sentido. Y luego, por supuesto, pues nuestra oportunidad en las noches es algo parecido. También por un precio fijo uno puede venir a cenar al hotel, pero con toda la bebida incluida, con todas las copas después de la cena incluida, con la oportunidad de poder disfrutar de un show con música en vivo o con actividades y poder disfrutar desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, 12 de la noche con nosotros sin ningún problema. Entonces, esas alternativas también existen y los clientes nos están aplaudiendo por ello, sin lugar a dudas. En cuanto a lo que es eventos, salones, fiestas, congresos, también sigue abierto. No, por supuestísimo. No, en ese sentido mantenemos todos nuestros salones, todos nuestras salas pequeñas y nuestro gran ballroom para 500 invitados al mismo tiempo, el cual nos sentimos muy orgullosos, y por supuesto seguimos teniendo infinidad de demanda, infinidad de peticiones por parte de empresas locales para disfrutar de nuestro hotel. Dreams es una marca muy bien reconocida a nivel internacional para eventos, pero luego también para bodas. Nos sentimos muy orgullosos de estar recibiendo infinidad de bodas a nivel internacional. ¿Qué sucede? Ya tenemos gente de Curazao que también está pidiendo que poder casarse en el hotel. También tenemos ofertas especiales para el mercado local que quiera realizar su ceremonia en el hotel, que quiera realizar su banquete en el hotel. Por supuesto, tenemos la suerte de contar con el maravilloso fuerte del siglo XVIII, realmente envidiable donde los haya, no solo ya Curazao, sino fuera, en todo Caribe. Y es un sitio idílico pues para poder hacer infinidad de eventos, infinidad de bodas. Usted lo comentaba antes, nos sentimos orgullosísimos de recibir a nuestros compañeros de Chata, y realmente es un sitio donde estamos convencidos de que realizaremos muchísimos eventos dentro de los próximos años aquí en el hotel, ¿no? Señor Esteban, ya en la recta final de nuestra entrevista, sabemos que no estamos en la intención de emitir críticas, ni mucho menos, pero por la experiencia que usted tiene en el mundo del turismo, a veces hay cosas que otros ven que nosotros no vemos. ¿Qué piensa usted que debemos, como producto turístico, quizá a lo mejor darle un poquito más de empuje, quizás darle un poquito más de prioridad en este momento para que el turismo de Curazao pueda ser más interesante de lo que es hoy día? ¿Estoy autorizado a contestar políticamente incorrecto? No. Sinceramente, como usted acaba de decir, yo soy recién llegado a la fotografía, y yo pongo el mismo ejemplo que llevo comentando en muchos de los foros que hemos estado hablando últimamente. Desde el primer día en el que mi familia y yo fuimos ofrecidos por la compañía el venir a Curazao, cuando nos acercábamos a nuestra propia familia, le decíamos, oye, nuestro nuevo destino va a ser Curazao. Hablamos, mi esposa es canadiense, yo soy de España, vamos a ir a Curazao. Perdona, ¿a dónde? Sí, Curazao, al lado de Aruba. Ah, al lado de Aruba. Cuando nosotros vinimos a Curazao, y luego después habiendo visitado Aruba, con el debido respeto, no tenemos absolutamente nada que envidiar, todo lo contrario. Entonces, tal vez haya sido una estrategia de marketing que ahora se está trabajando y que estamos empujando muy fuerte todos juntos. Tal vez sea una oportunidad única para poder literalmente poner a Curazao en el mapa como se merece. Pero el anhelo sería ese. El anhelo es que cuando yo pueda decirle a alguien, yo soy director general en Curazao, la gente diga, wow, Curazao, qué maravilla. Nos merecemos eso. Creo que Curazao se merece eso, con franqueza. Luego después hay un hecho muy importante que yo también le recalco mucho, sobre todo a mis amigos y a mi equipo personal. Y usted lo comentaba hace un ratito, hay que creer en nosotros mismos. Curazao tiene un potencial espectacular a todos los niveles, pero sobre todo en el equipo humano, en la gente humana de Curazao, que el propio curasaeño no está dándose cuenta de ese gran potencial. Con el debido respeto, usted comentaba los visitantes de los cruceros parando en cualquier otro destino.
cualquier visitante que llega a un destino donde solo se habla español, malamente puede comunicarse con el ciudadano de la calle porque casi no hablamos inglés. Cualquier visitante de Latinoamérica hablando español tiene inmensa dificultad en comunicarse en un país angloparlante, Jamaica, en Santa Lucía. Nosotros dominamos 4 lenguas, cambiamos de lengua de una forma, en 6 meses yo papo para momento, ningún problema. Eso es un privilegio, es un orgullo. Y deberíamos darnos cuenta de que ese potencial ya de por sí presente debería ser algo que deberíamos bien aplicar para hacer aún más atractivo al turista, para decirle, venga usted a nuestra casa, sea usted bienvenido, welcome home, porque realmente es nuestra capacidad. Los niños de 5 años cambian de idioma. Yo me siento sanamente orgulloso de estar aquí precisamente por eso. Si nos damos cuenta de ese potencial a presente y a futuro, si nos damos cuenta de que Curazao merece de forma definitiva ser puesto en el mapa, el cielo no es el límite, el cielo es simplemente el principio. Correcto. Bueno, yo pienso que es una de las afirmaciones que hemos hecho en más de una ocasión, y no solamente de ahora, años que venimos, el ejemplo que el señor Esteban, con apenas un par de meses en la isla, ha mencionado, de que siempre Curazao, la isla al lado de Aruba, o Curazao al norte de Venezuela, o de cualquier otra, pero siempre hay que hacer una referencia. Yo creo que hoy día están abiertas mucho más las posibilidades para haciendo uso de las redes sociales, haciendo uso de la gran comunicación que hay a nivel mundial a través de lo que es el internet y toda esa tecnología. Yo creo que haciendo un trabajo profesional y un trabajo realmente, por eso la pregunta fue ¿dónde deberíamos poner las prioridades de acuerdo a su experiencia en la hotelería? Ahí está una contesta que yo creo que todos la sabemos, porque todos tenemos años. Desde que yo llegué a esta isla el primer día se viene hablando de eso y todavía seguimos diciendo al lado de Aruba. Entonces creo que es una gran oportunidad para nuestras autoridades, nuestros empresarios, que todos aportemos de alguna manera a que ya Curazao no sea solamente una isla al lado de Aruba, sino que sea un punto de referencia por la extraordinaria ubicación, pero además por la calidad de su gente, como el señor Esteban lo acaba de mencionar. Correcto. Señor Esteban, muchísimas gracias por habernos recibido en casa. Bienvenido a su casa. Un placer, muchísimo éxito, y para nosotros también ha sido un gran placer haber compartido con la familia de Dreams hoy, y nos espera que pronto nos lo vini con más de lo que nos portin como motivación, como motivo de orgullo para nos visa Curazao está un país turístico. Un feliz noche, danke per sintonía, y tenemos próximo programa para nos volver tope visa otro. Boa noite, Curazao.